Can Yaman ha soltado una bomba que nadie se esperaba sobre Demet Özdemir. Sí, lo que estáis leyendo. El bombazo es que ha confesado un error, y no uno cualquiera. Parece que nuestro galán turco ha estado metiendo la pata y ahora lo ha admitido públicamente y ojo, que tiene que ver con Demet. A ver, para ser honestos, siempre se ha rumoreado muchísimo sobre ellos. Desde que trabajaron juntos en Erkencicus, la química era brutal y los fans, madre mía, cómo los shippeaban. Y claro, los rumores de que hubo algo más allá de la pantalla no pararon de crecer. Pero al final nunca confirmaron nada y cada uno siguió su camino. Demet se casó, se divorció y Can ha tenido sus idas y venidas, relaciones aquí y allá. Pero ahora esto de que él admite un error relacionado con Demet, es que esto da para hablar muchísimo. ¿A qué error se refiere? ¿Es algo que hizo y de lo que se arrepiente? ¿Quizás algo que dijo? Ojo, que esto me huele a salseo de primera. Muchos dicen que su error fue dejar pasar la oportunidad con ella, que eran la pareja perfecta. Pero yo sospecho algo más profundo. Imagino que en alguna entrevista le han preguntado por Demet, como siempre, y él, quizás más maduro, más sincero, ha dicho, sí, cometí un error en el pasado con Demet. ¡Boom! Te deja pensando, ¿verdad? ¿Qué error? ¿Fue en la relación profesional? ¿Fue algo personal que afectó su amistad o algo más que pudieron tener? A ver, lo que yo creo que está pasando es que Can se da cuenta de que quizás no supo valorar lo que tenía en ese momento. O a lo mejor hubo alguna situación que él manejó mal, alguna decisión equivocada que ahora, con la perspectiva del tiempo, ve que no fue la correcta. Y ojo, que reconocer un error en público sobre alguien con quien tuviste una conexión tan fuerte, eso dice mucho de él. Demuestra valentía, ¿no creéis? No todo el mundo es capaz de admitir sus fallos, menos aún cuando implica a una persona que ha estado en el ojo del huracán mediático con él. Y esto, claro, reaviva la llama de los fans. Los que nunca dejaron de soñar con verlos juntos de nuevo. Ahora, con esta confesión, seguro que muchos esperan que haya una reconciliación, que esto sea el primer paso. Pero, ¿realmente es así? A veces estas declaraciones son solo para limpiar la imagen, para dar de qué hablar. Pero yo, sinceramente, creo que Can va más allá. Creo que es una señal de que él también recuerda con cariño esa etapa y a Demet. Pensemos un poco. Si él hubiese tenido una mala experiencia, si hubiese sido algo negativo, ¿diría error? Probablemente diría otra cosa. El hecho de usar la palabra error implica que fue algo que le pesa, algo que desearía haber hecho de otra manera. Y claro, la conexión con Demet fue tan fuerte, tan icónica para el público, que es imposible que no sea ella la protagonista de este error que confiesa. Muchos especulan que el error fue no haber apostado por algo más serio en su momento, cuando la chispa estaba en su máximo apogeo. Otros, que quizás él era muy joven o inmaduro y no supo manejar la situación. Yo me inclino a pensar que fue algo que pasó entre ellos, quizás una discusión, una mala decisión, algo que él ahora ve con otros ojos. Y que él, con esta confesión, está intentando tender un puente o al menos dejar las cosas claras para él mismo y para el público. Es fascinante ver cómo estas figuras públicas, a pesar de todo el glamour y la fama, también tienen sus dramas personales, sus arrepentimientos. Y que Can Yaman, que siempre se ha mostrado un poco más reservado con sus sentimientos más profundos, haya decidido abrirse así sobre Demet Özdemir, es un giro de guión inesperado. Me pregunto qué pensará Demet de todo esto. ¿Le habrá sentado bien? ¿Le habrá sorprendido tanto como a nosotros? Lo que sí está claro es que esta confesión va a dar de qué hablar durante semanas. Y nos deja a todos con la miel en los labios. ¿Qué secreto esconde esta declaración? ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet que él ahora considera un error? El misterio está servido. Pero bueno, ahora me toca a mí preguntaros a vosotros. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esta confesión de Can Yaman sobre Demet Özdemir es una señal de que aún hay sentimientos, o es simplemente una forma de cerrar un capítulo?